Bueno, ante todo les pido disculpas por el ruido de fondo, pero estoy literalmente en la calle con el celular, así que estamos tratando de resolver todos los problemas que se han ido presentando en el día de hoy, así que lamentamos mucho el retraso. Y para los que después deseen el certificado, les recuerdo que tienen que estar conectados para recibir el certificado. Me lo pueden pedir a mí o a la dirección de mail en donde han recibido esta invitación. Mi mail es daniela-ldl@ieee.org. En el nombre del IEEE Games Technical Committee de la Computational Intelligence Society les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Eh, Todavía nos quedan otros 2 webinars más que van a ser promocionados a partir de mañana o pasado. Van a empezar a ver por los mismos medios los otros webinars. Bueno, este es uno de una serie que está más centrado en lo que sería ciencia de datos. El que sigue, los dos que siguen, están un poco más orientados a lo que sería sistemas inteligentes en videojuegos. Así que bueno, no los retengo más porque bueno, ya estamos bien retrasados. Espero que lo disfruten y después los vamos a subir en el YouTube y los vamos a distribuir. Así que, bueno, muchas gracias a todos y bueno, los dejo con Carlos para que empiece. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de un pequeño comienzo accidentado, vamos a ver una introducción muy breve a IBM Watson. La verdad que la temática es muy compleja, es una temática muy álgida, hay muchas cuestiones técnicas de por medio, con lo cual es muy difícil comprimir en muy poco tiempo tanta información. Entonces, hemos tratado de seleccionar lo que a nuestro juicio sería lo más importante de conocer de IBM Watson. Y lo vamos a tratar de exponer primero con una introducción y luego vamos a ver algún tipo de demostración online para que ustedes puedan ver de primera mano cuál es la potencia que ofrece este servicio. Bueno, muy rápidamente vamos a ver en la introducción que sigue a continuación las diferencias que existen entre los sistemas que son locales, o sea, sobre premisa locales, y los que están en la nube. Luego también en el transcurso de la presentación vamos a ver qué es lo que es una API REST. Es una API, todo el mundo sabe lo que es una colección de alguna manera interfaces, ¿sí? Que orquestadamente cumplen un determinado cometido u objetivo. Esta API de todas maneras se diferencia del resto porque está corriendo en la Internet. ¿En dónde? En los servidores de quien te ofrece el servicio. Y IBM Cloud y Watson se ofrecen ambos a través de llamadas estándar de Internet. Eso es lo que tenemos que aclarar un poquito como para ver cómo se integra toda esta funcionalidad que alguien ya la desarrolló, ya la instaló, ya la financió y ahora la ofrece a un costo periódico, un costo mensual o anual, como una colección de interfaces para acceder a determinados servicios. Al final vamos a ver el aprovisionamiento, esto es cómo se ejecuta, cómo se arma la infraestructura en la nube para que pueda servirnos dos servicios muy básicos. Vamos a ver cuáles son. Ustedes habrán recibido en el correo hace más o menos 3-4 horas un instructivo de cómo abrir una cuenta de IBM Cloud. Nosotros ahora no lo vamos a hacer, porque esto está pensado para hacer un workshop presencial que dura más o menos 4 horas, con lo cual realmente no tendríamos tiempo de esperar que todos los presentes puedan dar de alta la cuenta. Sin embargo, les quiero comentar que, bueno, las cuentas al ser gratuitas se pueden abrir en cualquier momento. Cualquiera de ustedes, una vez terminado este webinar, puede acceder a cuenta gratuita y a través de ella, alrededor de 25 funciones que van desde el desarrollo de sistemas en la plataforma Java.net o ni siquiera plataformas, ya se puede usar directamente un lenguaje más sencillo como Python, Perl, Ruby on Rails, y
se va complejizando, se pueden agregar bases de datos que pueden ser propietarias como IBM DB2 o open source como Postgres o MySQL, y llegando hasta la parte más compleja de todas, que es la integración a todo lo que ya les comenté, de servicios cognitivos, de servicios de inteligencia artificial. Entonces, muy rápidamente, si ustedes quieren abrir la cuenta, van a tener esto, siguiendo ya un poco el documento que les había enviado anteriormente, van a tener que ingresar a cualquiera de los dos vínculos que se muestran allí. Una vez ingresados ahí, van a seguir los pasos que se indican en este tutorial. Sin clic en crear una cuenta de IBM Cloud, van a ingresar a la página de alta. Ahí van a tener que especificar el correo de ustedes y a su vez van a tener que colocar sus credenciales, nombre, apellido, país y crear una contraseña. Mi recomendación es que ustedes anoten la contraseña porque no les va a pedir dos veces. La contraseña es fundamental. Si bien tiene un mecanismo de recuperación, la verdad es que cuando uno más lo necesita es cuando menos se acuerda. Si todo sale bien, ustedes al rellenar esto van a pasar por un periodo que puede demorar algunos minutos para la verificación de lo mismo. Esencialmente, lo que hace IBM es verificar si la cuenta es una cuenta educativa, si es una cuenta corporativa, etc. Y luego de que se corre ese filtro de una manera más o menos automática, van a recibir en el correo que ustedes especificaron anteriormente un vínculo para activar la cuenta. Una vez que ustedes la activan, ¿sí? Van a ver, eso es lo que van a ver en su email, confirman la cuenta se activa y acto seguido pueden pasar al login, a iniciar la sesión con las credenciales que ustedes hayan creado. Es fundamental no olvidarse del IBM ID. Les proporcionan el IBM ID, que generalmente es la cuenta de correo. Una vez que proporcionan la cuenta de correo, hacen clic en continuar. IBM vuelve a verificar que la cuenta de correo sea una cuenta activa. ¿Por qué tanto cuidado en todo esto? Por el spam. IBM, lo mismo que la IEEE, está siendo de alguna manera en estos últimos tiempos víctima de grandes ataques de negación de servicios y demás por la Internet, con lo cual toda precaución que se tome es poca en este sentido. Proporcionan la contraseña y si todo sale bien, hacen clic en iniciar sesión. Si les habilita el nombre de usuario y la contraseña, van a proceder a aceptar el contrato de servicio. Esencialmente acá a esto hay que comentarlo un poquito. Tanto IBM como Microsoft como Azure tienen algunas cláusulas de confidencialidad. Sin embargo, tenemos que hacer notar que esto, al ser una cuenta gratuita, digamos, que saca en limpio la empresa. La empresa lo que le interesa es ver, lo mismo que Google y que Microsoft, cuál es el uso que uno le da. Y en realidad ellos no van a monitorear los datos que uno cargue, pero sí van a hacer algún tipo de assessment, van a hacer algún tipo de estudio, ir a grandes rasgos, para ir mejorando sus propios servicios a través del uso que nosotros le demos en las cuentas gratuitas. Esto es así prácticamente en toda la industria. Fíjense que Google, es lo mismo Facebook. Facebook tiene uno de los servicios de inteligencia artificial más potentes del mundo. ¿Y por qué es tan potente? Y es potente porque nosotros, los millones de usuarios de Facebook, subimos los datos, ¿sí?, en forma gratuita y voluntaria a la nube de Facebook, con lo cual ellos pueden utilizar eso, no solamente los datos son enviados en forma de texto, como los posts de Facebook, sino también los datos no estructurados. ¿Qué sería un dato no estructurado? Y bueno, podría ser una fotografía o un video, por ejemplo. Ellos también pueden tomar esa masa de datos y la pueden procesar. Fíjense ustedes que estamos ya en la era de Big Data. En las redes sociales, por cada día, se está subiendo alrededor de 160 años de video. Entonces, por cada día. Fíjense, cuando uno hace de alguna manera la
estimación del volumen de datos, las empresas van a utilizar esa masiva cantidad de datos nuestra para mejorar sus servicios cognitivos. Una vez que ustedes ingresan, se les va a dar la bienvenida y van a pasar a lo que sería el tablero de control, el dashboard, ¿sí? Que sería algo así como un tablero de comando donde aparecen todos los servicios, la cuenta, los precios, las capacidades de cada uno de los servicios en un solo lugar, en una sola página. Todo esto que les estoy comentando funciona íntegramente en el browser. No hay que descargar ninguna aplicación en la computadora. Para verificar que hemos ingresado con éxito, van a ver a la esquina superior derecha de la página, deberían ver su nombre. En el caso, bueno, mío se está mostrando mi nombre. Una vez que llegaron a esta pantalla con el nombre de ustedes visible, ya están listos para pasar a crear los recursos de estos 25 recursos gratuitos que IBM Cloud pone a su disposición. Acá terminaría la presentación de cómo ingresar a la cuenta gratuita. Hay que tener un poquito de cuidado en la determinación del mail que van a poner. En principio debería ser un mail personal o educativo. En este momento IBM no tiene un programa educativo como supo tener en algún momento, con lo cual tanto docentes como usuarios finales deberían usar este mecanismo recién descrito para acceder a estos servicios, ya sea con fines académicos o con fines de investigación personal. Bueno, dicho esto, vamos a, ya sí, entrar en la introducción de qué es IBM Watson. En principio tenemos que hacer una retrospectiva. La retrospectiva, y esto es una diapositiva real de IBM, quien les habla tuvo la posibilidad de estar en Denver en 2004, en una gran conferencia que convocaba a todos los rectores y decanos de las facultades relacionadas con ingeniería informática, sistemas y TICs de todo el mundo. Bueno, nos dimos cita en Denver y ahí IBM ya en 2004 tiró sobre la mesa cuál era su visión del futuro. La visión del futuro era, fíjense si ustedes aprecian en esta diapositiva, claramente dividir desde el punto de vista de la corporación y del modelo de negocios que ellos tienen, tres grandes eras. La era del mainframe, la era del cliente-servidor y la era de la integración en la red. Cuando uno dice la red, ya en aquel momento, implícitamente estamos hablando de una red pública, la Internet. Fíjense que faltaban 6 años para que la primera propuesta comercial viable de sistemas en la nube apareciese. Ya IBM tenía en claro dónde estaba el futuro. Vamos a definir entonces, para justamente diferenciar los tipos de sistemas desde el punto de vista local o en la nube, ¿qué es un sistema local? Un sistema local esencialmente es un sistema que instalamos dentro del perímetro de control de una empresa. Es decir, si yo pertenezco a una determinada organización gubernamental, AFIP, una ONG, la IEEE, o una empresa con fines de lucro, como cualquiera de las que existen en nuestro país, va a tener un perímetro de control. Ese perímetro es hasta donde la empresa puede ejercer la potestad sobre sus activos. Puede decidir qué cosas instalar en los servidores, qué software, cómo desplegarlos, etc. En definitiva, acá hay personas que se dedican a la configuración y el despliegue, el deployment de todo el sistema. Eso sería una instalación on-premise, es decir, una instalación en sistema local. La mayoría de los sistemas que existen en nuestro país todavía son on-premise. Pueden tener algún tipo de vinculación con algún servicio en la nube, pero estos por lo general suelen ser lo que se llama como Electronic Merchant. Electronic Merchant es un conjunto de funciones para venta, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Toda la gestión financiera del carrito de compras se llama Electronic Merchant. Cada operador de tarjeta, en el caso de nuestro país, por ejemplo, podemos mencionar a Prisma, otros, va a ofrecer una API y también puede llegar a ofrecer algún tipo de hardware que funcione específicamente con esa API para facilitar las ventas.
No obstante, el servicio de Electronic Merchant más poderoso que existe en Argentina es hoy por hoy el de Mercado Pago, que es una infraestructura casi completamente de software. Eso es una parte muy importante que está en la nube, pero no está todo en la nube. Parte de los sistemas se pueden instalar localmente y pueden consumir el Electronic Merchant de Mercado Pago o de quien sea en la nube. Eso no está implicando que el sistema sea un sistema en la nube, sino que consume un porcentaje de su funcionalidad fuera del perímetro de la empresa. Ahora bien, ¿qué es un sistema en la nube? Esencialmente, un sistema en la nube implica la disponibilidad de sistema informático, pero la potencia de cálculo, procesador, la memoria, los bases, todo lo que tenga que ver con el hardware, se traduce en potencia de cálculo, los recursos de almacenamiento, de redes, de interconexión, de backup, están disponibles sin que nosotros tengamos una injerencia, una gestión activa sobre eso. Alguien más ya lo hizo por nosotros, lo expone a nosotros, ¿sí? Por lo general, como un modelo de negocio, cobrando por facilitarnos todo ese trabajo ya terminado. Entonces, cada vez que decimos cloud, tenemos que asumir que cloud es un sinónimo de Internet. Sin embargo, tenemos que hacer dos disquisiciones. Una es, ¿qué es una nube privada? Yo, si tengo una corporación muy grande, vamos a dar un ejemplo práctico, Microsoft Corporation, puede tener una nube pública que pone a disposición de sus múltiples clientes en todo el mundo, o puede tener una nube privada. Uno podía llegar a instalar, no sé si está disponible eso, uno podía llegar a comprar, a alquilar software de la nube y podía instalar esa nube privada dentro de una gran corporación que está geográficamente distribuida. Entonces, acá tenemos dos grandes ramas o modelos de negocios. Si mi empresa es lo suficientemente poderosa para poder financiar y sostener una nube privada, probablemente vaya por la solución privada. En cambio, a través de un análisis de costos, de prestación, precio-prestación sobre todo, la empresa, sin importar su tamaño, determina que es más barato, le conviene alquilar todo, entonces estamos en una nube pública, ya que por lo general quien ofrece el servicio de cloud computing hace una inversión muy significativa. En un data center estamos hablando de una inversión de entre 1.500 y 2.500 millones de dólares. El costo de operación de un data center, vamos a dar una idea, el data center de Chicago, de Microsoft. El data center de Chicago consume 33 megawatts de energía. 33 megawatts es una cantidad muy significativa. De esos 33 megawatts, el 50% se va en enfriar los servidores. En el costo anual. Nótese entonces la complejidad de todo esto y el costo. Con lo cual, es casi imposible que una gran corporación que tenga un data center de esta magnitud ofrezca solamente a un solo cliente. La excepción quizás podría ser los data centers vinculados a sistemas militares o de seguridad. Por ejemplo, Utah Supercomputer Center de Estados Unidos ha operado y creado bajo la directiva de seguridad nacional. Esto es una inversión que supera el data center privado, pero es consumido por muy pocos, entre comillas, clientes. Vamos a muy rápidamente la historia. Fíjense, presten atención a esta diapositiva. Empieza en 2002, Amazon de alguna manera, primero. Amazon ve la posibilidad, no solamente en ese momento era algo así como un carrito de compras en la nube. Después lanza un servicio web en la nube. Google al mismo tiempo adquiere la tecnología de Google Docs, una empresa
implementa muy rápidamente como una solución propia. Nosotros hemos podido ser testigos de la evolución de los documentos que se editan en un browser. Hay que aceptar que la tecnología es sumamente compleja. Multiplexar los usuarios, mensajes, despliegue, movimiento del mouse, y eso lo hay que orquestar de alguna manera, de una forma más o menos inteligible, múltiples usuarios simultáneos editando al mismo tiempo un mismo documento. Pero después las universidades, que ya no pueden de alguna manera financiar la movida de un gran centro de cálculos, suben a la iniciativa de la nube. Fíjense que son universidades, son privadas. Stanford, por ejemplo, es una universidad privada. Suben a esta iniciativa invitadas por las grandes corporaciones. ¿Cuáles son las grandes corporaciones? Google, Microsoft y IBM. En 2010, Microsoft lanza su iniciativa Azure. Un año después, IBM hace lo propio con Smart Cloud. Y la inversión más grande, hasta ese momento, era la de Apple. Apple gasta el doble que sus competencias en implementar data centers. Un año después que Apple, Oracle también lanza su nube. De alguna manera cada uno encuentra un nicho. Microsoft, de alguna manera, desembarca con el tiempo con una fuerza mucho peso en Europa. Tomamos España, por ejemplo. El 92% de la venta de servicios en la nube de España es de Microsoft Azure. Prácticamente ha opacado en la península ibérica a todo el resto de la competencia. Sin embargo, eso no ocurre en el resto del mundo. En Europa, por ejemplo, hay en Alemania, sin ir más lejos, hay varias empresas que ofrecen lo mismo que los grandes jugadores mundiales a un costo menor. Entonces, ahí entra a ver de alguna manera una proliferación de ofertas, si se quiere, regionales, por sobre lo que es la oferta global. Podemos discriminar entonces tres tipos de servicios. El más común de todos es ofrecer simplemente la potencia de cálculo. No hay instalación ni mantenimiento de software, porque eso se supone que lo tiene que hacer el cliente. Y por lo tanto el cliente tiene que ser un power user. Está pensado para los clientes que tienen una formación por sobre el promedio, en cuanto a tecnología, instalación, software, base de datos, desarrollo, despliegue, etc. Vamos un paso más adelante, tenemos la plataforma. La plataforma sería lo anterior, la infraestructura, pero con una capa de desarrollo de software. Acepta desarrollo de software, inclusive cuando digo desarrollo de software quiero decir todo el ciclo de vida, desde el momento del diseño propio del software, el manejo del grupo de desarrollo, de los grupos de desarrollo, pasando por la compilación distribuida, el despliegue distribuido, la integración continua. Todo esto son conceptos de ingeniería de software, pero de alguna manera están pensados como plataforma como un servicio, siempre con el software del cliente. En este momento, plataforma como servicio, no se incluye el software del proveedor. Fue justamente Microsoft en 2007 cuando empieza a experimentar colocar SQL Server en la nube. Había muchísimos problemas. El primer problema, como sabrán, que todos los gestores de base de datos utilizan un puerto que es un puerto, un socket. Esencialmente para lo que nos ocupa es en 1433. El problema es que para acceder por internet al 1433, yo tengo que abrir esos puertos en toda la cadena, enrutadores y demás, hasta llegar al data center. Esto nos complica bastante porque por lo general los puertos están cerrados. Con lo cual, si el puerto está cerrado, no tenemos mucha opción. Tenemos que sacarlo por el único puerto que está siempre abierto. ¿Cuál es el único puerto que está siempre abierto? El 80, que es el puerto de la Internet. Esto evoluciona y al mismo tiempo las grandes compañías, Google, Microsoft, por sobre todas las cosas, suman a la oferta de plataforma de software como servicio, integrando a la plataforma software de producido propio. En el caso de Microsoft, por ejemplo, sería SQL Server, sería Office en la nube, y en el caso de Google,
sería, bueno, la más emblemática es el mail corporativo, Google Docs, Calendars, etcétera, Google Apps. Diría que hoy por hoy software como servicio es el modelo más grande, el más desarrollado y el que más éxito ha tenido. Y condenso todo lo que les expliqué hasta ahora en una diapositiva sería esta. Fíjense que hay una especie de dicotomía, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros en Argentina? Yo diría que ha habido algunos muy loables intentos de algunas empresas argentinas, ya no hablando de Mercado Libre y Mercado Pago, que es, yo diría, la quinta esencia de lo que es la nube en Argentina, sino más bien de algunos otros emprendimientos como sistemas de los ERP, la gestión ventas, es mucho más complejo el tema, ¿no? Pero podríamos ver los proveedores de software de gestión empresarial que han tímidamente comenzado a ofrecer determinados servicios en la nube. También desde el punto de vista gubernamental, todo lo que es AFIP necesariamente está en la nube, con lo cual hoy por hoy todo lo que es gestión ventas, por lo pronto desde un punto de vista absolutamente legal, involucra un sistema distribuido con una parte en la nube que sería la AFIP. En el caso de las administraciones provinciales de rentas e ingresos brutos, también tendrían una contraparte, entre comillas, de la nube provincial de lo que es el Estado desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Si hacemos rápidamente un recorrido por esto, quizás el problema más interesante resuelve la nube, de alguna manera, el tercerizar la complejidad del despliegue. ¿Cuánto tiempo demoramos en armar servidores, replicación de base de datos, temas de seguridad, asegurarnos de que los puertos estén cerrados, asegurarnos de alguna manera de que no tengamos ransomware? Y aún así todo, tenemos siempre una ventana de riesgos bastante grande. Nótese, por ejemplo, en febrero de 2018, este triste virus que entraba por el puerto 3389 del protocolo de escritorio remoto de los servidores de Windows, que ha destruido servidores, pero en todo el mundo. Justamente como era una especie de virus polimórfico, una cosa muy, muy extraña, contenía inteligencia genética, de autorreplicación y demás, pasaba casi todos los antivirus conocidos, inclusive los que tienen lo que se conoce como antivirus de ataque o de tiempo cero, que lo que hace es, sin tener la firma digital del antivirus, monitorea la actividad de cada proceso y a través de inteligencia artificial detecta cuáles serían las cadenas de procedimientos peligrosos para bloquear el ejecutable. Esto también, que ya estaba disponible en febrero de 2018, de alguna manera fue burlado por este virus. Está en la nube. Los recursos que tiene la empresa que pone los servicios en la nube son mucho más grandes que los que podemos tener nosotros localmente en una pyme o una MIPYME, con lo cual el reaseguro, sumado al backup periódico que ofrecen todas las cuentas en la nube, nos hace realmente pensar dos veces antes de emprender una instalación local, incluso en Argentina. Incluso con la mala conectividad que tenemos en Argentina, hoy por hoy, ya con la proliferación de fibra y demás, podemos hablar de un escenario muy promisorio a corto plazo. Vamos a ver ahora, ya que hemos introducido la diferencia, cómo se abre, cómo se crea, cómo se aprovisiona, ¿sí?, una API de IBM Cloud. Si uno va al catálogo, va a ver una cantidad bastante significativa de servicios. Estos servicios son servicios de alguna manera. Fíjense el catálogo, estamos teniendo tipos de servicios. Fíjense inteligencia artificial. Inteligencia artificial se está llevando 16 servicios, se está llevando la parte del león. Y por esa razón, la parte de cloud que hace inteligencia artificial, sistemas cognitivos, es IBM Watson, que sería de alguna manera la niña bonita de todas las APIs de IBM. Entonces, cuando decimos IBM Watson, estamos intrínsecamente haciendo referencia a sistemas cognitivos de inteligencia artificial. También tenemos herramientas para desarrollo, fíjense que no son pocas. Esto incluye despliegue de sistemas.NET, Java, con una combinación de varias bases de datos, tanto propietarias como open source.
Fíjense, Internet de las Cosas, IoT. IoT tiene un solo servicio, que es un servicio que se llama concentrador IoT. ¿Qué es un concentrador? Un concentrador IoT es una colección de APIs específicamente diseñadas para sostener al mismo tiempo una cantidad masiva de conexiones, muchas conexiones de muy baja velocidad. Es decir, la tasa de transferencia es muy baja. ¿Por qué? Porque los sistemas IoT están compuestos principalmente de sensores, sensores de lo que ustedes se imaginen, ¿eh? Tanto de alarma, de seguridad, sensores de tráfico, sensores de incendio, de, no sé, de inundaciones, de día-noche, de cambio de tránsito, prácticamente todo lo que ustedes se puedan imaginar, de sensores inclusive meteorológicos, sensores de río, de la acidez de las aguas de las lagunas, de la concentración de oxígeno en los estanques de algunas provincias. O sea, hay muchas cosas orientadas hacia la preservación del medio ambiente. Entonces, todos nuestros sensores se arregla con un ancho de banda muy, muy bajo. Estamos hablando de 300 bits, 1000 bits por segundo como mucho. Con lo cual, realmente el consumo de ancho de banda de la red es prácticamente despreciable. No obstante, la contrapartida es que necesitamos por ahí miles de conexiones simultáneas. Necesitamos registrar todas sin dejar de lado ni un solo bit de los que mandan los sensores. Para eso entonces, el hub de Internet de las Cosas tiene un modelo que se llama conexión con estado. El sensor realmente está preparado para funcionar con Arduino o con algún tipo de single board computer, como Raspberry Pi, por ejemplo, o alguna variante del Arduino, cualquiera sea esta, ya sea original o sea un clon, etc. El Arduino funciona como un concentrador y a su vez arma los mensajes que lo remite al hub de IBM. La capacidad que tiene IBM es de hasta miles de millones de conexiones simultáneas, lo cual realmente es una plataforma muy, muy estudiada para recolección y procesamiento en tiempo real. Esto es, cuando ocurre una medición fuera de rango, por ejemplo, vamos a suponer que estamos midiendo algún tipo de cuestión muy ligada a la vida humana. Vamos a suponer que sea, por ejemplo, sensores para descargas eléctricas atmosféricas, rayos. Estos generalmente caen sobre las líneas eléctricas y pueden producir un desastre muy importante. Entonces, se necesita una respuesta en tiempo real, entre comillas. Estamos hablando de cuánto. Entre que cada rayo que los sistemas de seguridad reaccionan, tenemos 3 segundos como máximo por las normas. Esta celeridad de respuesta de tiempo real implica que no hay tiempo de que el sensor negocie la conexión. Es decir, el sensor de Internet de las Cosas, cuando se conecta a IBM Watson, mantiene la conexión por Internet indefinidamente. Y si se llega a desconectar, tiene que reconectarse en forma automática, de tal manera que el sensor está siempre conectado. Y el servidor en la nube tiene que mantener miles de millones de conexiones simultáneas, cuidando que no se desconecten. Esa es digamos yo, el servicio más complejo de todos, que parezca mentira, por la cantidad masiva, que abre, y esto también es muy importante, la puerta a Big Data, a grandes datos. Vamos a dar seguramente en el futuro un seminario de Big Data, de alguna manera vinculado también a IBM Watson, por ellos ya tienen muy estudiadas las soluciones de grandes datos. Seguimos viendo, vamos a ver que más o menos contempla todo lo que nosotros necesitaríamos para hacer un sistema y que funcione completamente en la nube. Vamos a ver entonces, se ha cortado la luz nuevamente. Hola, hola. Si ustedes me están escuchando, quiero comentarles que se ha cortado la luz. Les pido un poco Sí, de... se escucha. Sí. Ahora estoy con baterías, pero se va a cortar en cualquier momento. Vamos a ver, y seguramente la grabación puede llegar a comprometer.
Pido que esperen un momentito. Voy a intentar reconectar de alguna otra manera. Esto es porque acá tenemos una noche de 41 grados en esta ciudad. No se vayan. Hola, Carlos, ¿estás ahí? Estoy acá, pero se cortó la luz. Se cortó la luz de vuelta y se va a cortar en cualquier momento la batería. Estoy intentando ver cómo podemos hacer para conectar por celular, pero por celular es un poco difícil que podamos la presentación. De todas maneras, lo vamos a intentar. Hola, por celular. Hola, quería saber si me escuchan bien. Sí, perfecto. Bien, estoy con celular. El tema es que, vamos a ver, voy a dejar conectar esto para que dure más la batería. Vamos a tratar de hacer la presentación. Ahí, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Ahora volvió la luz, pero bueno.
¿Ahí me escuchan bien? Hola. Sí, sí, te Ahí estamos estamos, escuchando perfecto. perfecto. Bien. Bueno, decíamos nosotros. Acá tenemos muy rápido, voy a avanzar un poquito más para evitar que vuelva a pasar esto de corte de luz. Acá tenemos los tipos disponibles, ¿sí? Vamos a crear un recurso de inteligencia artificial muy, muy, muy en boga, que es el reconocimiento del lenguaje natural. Uno hace clic en ese apartado para aprovisionar el servicio. Una vez que uno elige el servicio, reconocimiento del lenguaje natural, se nos muestra qué capacidad tiene este servicio. Estamos viendo ahí que dice que podemos hacer unos 30.000 requerimientos a la nube y no nos van a cobrar nada, ¿sí? Entonces, si estamos de acuerdo con eso, lean por favor, porque algunos pueden llegar a generar algún débito si nosotros nos entusiasmamos y nos va a pedir seguramente una tarjeta de crédito. Hacemos clic en crear si estamos de acuerdo y acá les va a mostrar, ¿sí?, que si todo está bien, les tiene que mostrar lo que estamos viendo en este momento. Va a decir dónde va a estar el servidor. Generalmente está todo esto gratuito instalado en un gran data center que tienen en Dallas, en Estados Unidos. Una vez hecho eso, estoy seguro que se aprovisionó el servicio. ¿Qué implica aprovisionar? Implica que en el data center de IBM se reservó una determinada cantidad de CPU, de memoria, de almacenamiento, de ancho de banda de red para nuestro uso. Esa instancia sintética, entre comillas, virtual que existe en el center de IBM se asocian unívocamente a credenciales, nombre de usuario y contraseña. Y acá vemos los nombres de usuario y contraseña. Al principio se oculta. Le hacen clic en ocultar credenciales y lo desmarcan, van a ver dos informaciones clave. En lo que nosotros elijamos, el servicio Watson genera una clave como contraseña para acceder al servicio y al mismo tiempo nos indica en qué lugar de la internet está, entre comillas, escuchando el servicio. Vamos a necesitar entonces la URL donde está escuchando el servicio y la clave de acceso para entendimiento del lenguaje natural. Estamos viendo ahí en la pantalla. A ver, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Cada vez que vos querés pedirle un recurso de un servidor a IBM Watson, a Azure, a Google, a Amazon, a ustedes se les ocurra, tienen que hacerle una petición de Internet. Es decir, tienen que utilizar el protocolo HTTP para enviarle una petición HTTP. Las peticiones HTTP son esencialmente texto. ¿Dónde viajan? Viajan en el puerto 80. La página de Internet es un archivo de texto de un tipo particular de texto, pero es un archivo de texto. Tiene un formato especial en HTML. Entonces, el documento de texto HTML viaja por el protocolo HTTP. En el caso de Watson, no usa HTML, sino que usa un documento de texto en formato JSON, notación de objetos en JavaScript. Ahora después vamos a comentar un poquito. Pero esencialmente, vos mandás peticiones de texto y el servidor te contesta con un documento de texto en formato JSON. Entonces, es muy sencillo armar todo eso, porque en definitiva estamos lidiando con documentos de texto, de ida y de vuelta. ¿Qué es entonces una API de Internet REST? No tenemos tiempo para explicar lo que es REST. Esencialmente consiste en exponer los recursos de un servidor con llamadas estándares de Internet. HTTP incorpora el concepto de verbos. Por ejemplo, Perdón, Carlos, sí, a veces se va un poquito la voz. ahí está un poco mejor. Sí, sí. Voy a subir un poquito más el volumen del micrófono. Ahí, puede ser. ¿Ahí me escuchan bien? Sí,
es como que había una fluctuación más fuerte, más intenso, más suave, pero se escuchaba todo, lo que pasa que a veces cuesta un Es, poquito escuchar. es medio molesto, sí. Bueno, decía que una API REST es exponer los recursos de cualquier servidor, ¿sí? A través de URLs, de llamadas de internet. Yo quiero, por ejemplo, toda la tabla clientes, entonces seguramente voy a poner miservicio.com/clientes, ¿sí? Y me va a devolver, en vez de una página, me va a devolver un documento JSON con todas las filas de la tabla clientes que están formateadas como texto. ¿Cómo hace el servidor para saber si me tiene que devolver una tabla, me tiene que devolver una fila o tiene que insertar una fila? Eso va a depender del verbo HTTP que yo use para mandarle la petición. Tiene muchos verbos, el protocolo tiene muchos verbos, pero nosotros vamos a usar 4 fundamentalmente. En cuanto a servicios generales de empresariales, quiero agregar una fila a una base de datos, le mando una petición POST. Quiero recuperar una fila o una tabla, le mando una petición GET. Quiero eliminar un conjunto de objetos o una fila, le mando una petición DELETE. Quiero insertar o modificar, le mando una petición PUT. Y así sucesivamente. Fíjense entonces cómo se arman las URLs. Vamos a suponer que yo quiera recuperar la factura número 5. Voy a usar el tercer ejemplo, get, ¿cuál es la URL? /store/order/5. Y entonces el servidor va a armar, va a hacer la consulta a la base de datos, select asterisco, from factura, where, ID igual a 5. Con el resultado, que va a tener una sola fila, va a armar un documento JSON y me lo va a mandar como respuesta. Si en cambio quiero eliminar algo, voy a usar el último ejemplo que está en rojo, delete. La URL sería store/order/5. Pero esta vez en vez de recuperarlo, porque yo uso ahora delete y no get, lo va a eliminar. Con lo cual, hoy por hoy, la API REST puede operar prácticamente en forma transparente contra cualquier base de datos en la medida que el extremo servidor esté configurado de tal forma. Vamos a ver, acá tenemos ejemplos, ¿no? Fíjense qué es lo que hace un servidor que tiene una gran base de datos para devolver cosas. Simplemente con llamadas HTTP, incluyendo una URL. Ahora bien, ¿cómo hace IBM Watson? Porque Watson no me va a devolver una base de datos ni una fila. Me va a devolver seguramente algún tipo de descriptor. Yo le mando un archivo de texto, le indico una página y el servicio de lenguaje natural me va a decir de qué se trata la página, con qué sentimiento fue escrita la página, sentimiento humano, cuál es el sesgo que tiene la página, si es un sesgo positivo, si es negativo, ¿sí? ¿Y cómo me lo devuelve? Con un gran archivo de texto formateado en JSON, donde se discriminan los descriptores que les mencioné. Así esencialmente funciona este servicio de lenguaje natural de Watson. Fíjense todos los verbos que tenemos a disposición. En realidad Watson va a usar 3 o 4. Para el resto de los sistemas, si yo quiero integrar mi sistema con algún otro tipo de sistema en la nube con API REST, seguramente voy a necesitar 8 o 10 verbos. Voy a avanzar un poquito más rápido. El mensaje HTTP. El más importante para mí es el cuerpo del mensaje. En el cuerpo del mensaje, en la parte de abajo, si yo quiero, por ejemplo, en este caso el ejemplo de la diapositiva es quiero insertar una fila, la fila que quiero insertar la tengo que describir como JSON en la parte del cuerpo. Si la fila tiene 10 columnas o 10 campos, los voy a enumerar en orden, nombre del campo, valor del campo, dentro de esa parte importante que es el cuerpo del mensaje y lo voy a escribir como JSON. Acá tenemos un mensaje. Fíjense que hay una cosa, es muy simétrico. La petición y la respuesta tienen los mismos campos. Está escrito todo en texto. No hay nada binario acá.
Una cosa muy importante para Watson son las cabeceras. Las cabeceras le van a indicar a Watson las credenciales, qué cosa le vamos a pedir al servicio, qué seguridad va a tener, qué tipo de subservicio podemos llegar a requerir, etc. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Tenemos dos grandes herramientas. Una, la herramienta de línea que se llama CURL. Esencialmente es open source. Vos la descargás en tu computadora. Está indicado en el PDF que les mandamos anteriormente. La descargas en tu máquina, la instalás copiándola a alguna carpeta. Después pones la ruta de acceso con path en el caso de Windows, etc. Y entonces abrís una ventana de comandos, pones CURL y después le das todos los argumentos operativos a CURL. La herramienta lo que va a hacer, toma sus argumentos, arma el mensaje HTTP post y lo manda a Watson. Y muestra el resultado de Watson. ¿Cómo lo muestra? Lo muestra en la línea de comandos. Esta es una herramienta para usuarios un tanto avanzados, porque hay que leerse un poquito la documentación. Ahora la vamos a ver en acción. Y si funciona todo esto, y si no nos gusta la línea de comandos, tenemos una herramienta visual mucho más amigable. Hay que saber de todas maneras de qué se trata esto de API REST, pero esencialmente, en vez de escribir una gran línea de comandos, configuramos una pantalla que arma esa línea de comandos por nosotros y la envía a IBM Watson, recibe la respuesta y muestra el resultado JSON de una forma mucho más amigable. Entonces, fíjense, lo que estamos viendo acá es un ejemplo de lo que yo escribiría en la línea de comandos. Vamos por partes. CURL es el comando que yo me descargué, el procesador de comandos que me descargué de la internet. Después, /x es el verbo que le voy a mandar. Voy a mandar un post. HTTP post. /u es el usuario. El usuario tiene dos partes. Tiene la clave API, donde está entre llaves. Yo tengo que poner esa clave que me dio cuando yo configuré el servicio. Donde dice URL, tengo que colocar dónde está escuchando el servicio. Después tengo que dejar header como está. Y en data, ¿sí?, lo que le voy a pasar es una URL de una página cualquiera, de cualquier página que a ustedes se les ocurra, de cualquier sitio. En este caso es una noticia de la incorporación de determinadas tecnologías para salud. Después de la URL, fíjense que hay 5 características que le voy a pedir a Watson que me extraiga de esa página, que me diga el sentimiento, si es positivo o negativo de la página, las categorías, los conceptos, las entidades y las palabras clave que se encuentran dentro de esa página. Una vez que yo armo esto, mando la ejecución, ¿sí?, y a vuelta de Watson me tiene que mostrar un documento JSON con 5 descriptores que son los que yo especifiqué en esta petición. Yo puedo especificar 1, me va a mandar 1. Puedo especificar 15, me va a hacer el JSON con los 15 que yo les pida. Acá hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo la diferencia entre Linux y Windows. El principal problema que tiene Windows es que no entiende el delimitador de comillas simples. Voy a ir un poquito más rápido. Linux no tiene problemas. En la línea de comandos, para Linux, la comilla simple es distinta de la comilla doble. En Windows, la comilla simple no existe. Solo existe la comilla doble. Con lo cual, ¿sí?, lo que yo tengo que hacer se llama escapar, entre comillas, las comillas con una barra invertida. Ahí va, está indicado para que me reconozca las comillas dobles, ¿sí?, lo tengo que escapar con una barra invertida. Una vez que hago eso, ¿sí?, entonces yo puedo cortar y pegar en la línea de comandos para que esto funcione correctamente. Esto que están viendo acá está listo para funcionar, ¿sí?
Esto yo lo corto y lo pego y debería funcionar. Vamos a ver si podemos hacerlo en este momento. ¿Sí? A ver. Vamos a intentar ir por la línea de comandos. Bien. ¿Ven la línea de comandos? Necesitaría que me confirmen si están viendo esto. Sí, Bien. sí, Ahí lo que sí. puse es, lo que ustedes vieron en la diapositiva, yo ya lo corté y lo pegué ahí. ¿Okay? Si yo le doy Enter, esto que está acá, CURL, es el procesador de comandos, de línea de comandos, para enviar el mensaje HTTP post, ¿sí? A IBM Watson. IBM Watson lo que va a hacer es, al recibir esto, va a abrir internamente la página que yo le estoy indicando, que es esta que está acá, ¿sí? La va a abrir, la va a procesar y me va a armar un descriptor con estas características: sentimientos, categoría, conceptos, entidades y palabras clave. Y es cierto, todo lo que yo les dije, yo le doy Enter y esto debería funcionar. Le doy Enter, tomo un tiempito, tengo que tener, y ahí me contesta. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta que me dio. Vengo acá arriba, esto está en vivo, no está grabado, nada de eso. Van a ver que me detecta expresiones, oraciones, ¿sí? Algunas más largas, otras más cortas, y me dice la relevancia, el conteo, y esto lo hace por, fíjense que es muy largo, que la página no es corta en realidad, y van a ver que, fíjense, sentimiento. El sentimiento en general 70% positivo, ¿sí? 0,69, 0,499 positivo, ¿sí? ¿De qué trata esto? De ahí, de alguna manera, para las palabras clave, Watson, liver cancer, Adrian Watson, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos términos los va a sopesar, los va a ponderar con una relevancia en tanto por uno. 0,61 sería el 61%. ¿Tá? La idea sería que vos no uses esto, sino que vos programes algo en el lenguaje que vos quieras, que pueda mandar una petición HTTP a Watson. Es decir, el programa que vos hagas tendría que armar esto de la manera que sea Python, .NET o Java con, por ejemplo, clases como HTTP Client. La clase HTTP Client tiene todas las funciones para comunicarse con cualquier API REST. O ahí armás tu mensaje y lo mandás en cualquier lenguaje moderno conocido. Con lo cual, esto que estamos viendo es en realidad una manera de probar antes de programar. Si esto funciona, vos programás esto en tu aplicación y cuando recibís la respuesta que vas a recibir es todo esto, que es un documento JSON. Todos los frameworks de programación modernos pueden entender esto tranquilamente. Con lo cual ustedes recuperan la respuesta que les manda Watson y lo pueden incorporar en el software que ustedes están desarrollando. Esa es una manera muy sencilla de darle cognitividad a lo que ustedes están haciendo. Esto ya está armado, ya está hecho. Vamos a volver ahora, ¿sí? Ya un poco para ir en la parte final de la presentación, donde habíamos dejado. Habíamos dejado ahí. Vamos a seguir un poquito. ¿Sí? Esto les comentaba. Esto muestra lo que yo recién les mostré en vivo. El sentimiento con el cual fue escrita la página. ¿Sí? Yo pongo en la política argentina. Esto fue hecho antes de las elecciones. Lo mismo, en vez de mandar una página en inglés, la manda en castellano. Y la entiende igual. ¿Cuántos idiomas entiende? 6. Principales idiomas del mundo: inglés, francés, italiano, castellano. Y eventualmente hay algo de chino ahí dando vuelta, pero está muy, muy verde. ¿Dónde han tomado toda esa información, aunque les parezca mentira? De Google. Han hecho de alguna manera algún tipo de curado de datos, gracias a Google,
han hecho algún tipo de convenio, porque hoy por hoy, y esto dicho por los propios disertantes de IBM, Google es el que tiene el quiero en toda esta tecnología. Yo pongo, ahí está la página, esa es la página, y cuando vos haces lo mismo que hice yo con esta página, vas a ver cómo te clasifica los descriptores, en tanto por uno, te dice de qué trata esto. Fíjense que es muy potente. Se dice que inclusive, con algún tipo de manejo más fino, se puede saber si el escrito de un político lo escribió ese político o lo escribió alguien más. Al hacer un proceso estadístico, siguiendo todos los dichos y diretes de cada uno de los políticos candidatos, se podía llegar a saber quién había escrito el discurso o quién no, si lo había escrito él o no, si ese pensamiento era genuino de él o era más bien algo accesorio, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es un poco un ejercicio para que lo hagan ustedes, donde dice colocar URL, que está en verde. Ustedes podrían colocar la página que ustedes quieran, la que a ustedes se les ocurra, para que IBM Watson la analice y le haga la descripción. Dicho esto, vamos rápidamente a describir qué es Postman. ¿Qué es Postman? Esencialmente es lo mismo que CURL, pero con una interfaz gráfica. La bajás en el documento PDF que te mandé hoy, la puedes bajar de esa URL, la instalas y entonces ya es una aplicación que se instala. ¿Sí? Y entonces, vas a ver, en la parte de arriba vas a tener el comando CURL. Y en la parte de abajo, ¿qué parte del comando CURL tenés que ir transfiriendo a la herramienta? Lo primero que tenés que decirle es que el verbo es post. Lo segundo es a qué URL mandás el post. ¿Sí? Luego de eso, lo que haces es qué versión del servicio. ¿Cómo lo expresás? Lo expresás como parámetros. ¿Sí? Fíjense que yo marqué acá parámetros, está marcado con un redondito verde, y le tengo que dar el nombre del parámetro, que es versión, y el valor del parámetro, 2018-11-16. Una vez que especifique la versión, le tengo que decir cuáles son las credenciales. Marco autorización, le digo que el tipo de autorización web es básica, el nombre de usuario es API Key y la password es la credencial que me creó a mí cuando aprovisioné el servicio. Una vez hecho esto, esto lo armo en la herramienta Postman. Voy a especificar la cabecera, le digo que el tipo de contenido es JSON de una aplicación. Una vez hecho eso, en el cuerpo le voy a pasar la URL de la página que quiero que analice y los 5 descriptores que quiero que me discrimine en la respuesta. Le voy a decir que esto lo estoy escribiendo sin formato. RAW, R-A-W, es sin formato, es en bruto, digamos. Una vez hecho esto, hago clic en el botón Send y tras unos segundos me tendría que devolver esto, que es lo mismo que me devolvió con el procesador de línea de comandos, pero mostrado de una mucho mejor forma. Y fíjense que ahí ya me ponen colores los descriptores, sus valores en tanto por uno, el conteo, etcétera, etcétera, con lo cual es mucho más amigable para la lectura. Otros ejemplos. Esto ya estamos entrando en un terreno un tanto escabroso, ¿no? El Tone Analyzer intenta detectar 3 tipos de tono: emoción, tono social y el idioma, en forma más o menos automática. Yo aprovisiono esto, es decir, cuando yo creo este servicio, hago la llamada. Fíjense qué es lo que está ahí abajo, que no se entiende mucho. Eso es un texto, una frase que yo quiero mandar. ¿Sí? Una frase, pero está codificada como HTTP, como URL. Por eso van a ver que tiene muchos porcentaje 20, porcentaje 20. El porcentaje 20 significa espacio en blanco, es un espacio en blanco. Si yo escribo la frase, la cargo ahí, mando, y a vuelta de correo
me tiene que decir, eso que está en verde es el texto que quiero analizar codificado como URL, ¿sí? Lo uso con esta herramienta, por ejemplo, escribo arriba mi frase y ese sitio me codifica en URL. Lo corto, lo pego en el procesador de comandos y mando a Watson. ¿Sí? Voy a ir un poquito más rápido. Vamos a implementar esto, Tone Analyzer en Postman. ¿Sí? Vamos a ver si lo tengo armado. Ya les muestro. Les muestro. A ver que me deje cambiar esto. Bien. Vamos a ver. Tengo acá Postman. Estamos viendo acá. Postman. ¿Sí? Fíjense. Acá voy a escribir una frase. Vamos a poner cualquier frase, a ver qué puede ser. ¿Qué podemos poner acá? Tiene que ser algo en inglés. ¿Sí? Vamos a poner This is a good day to... no sé qué puede ser. Es un buen día para qué. A ver, acepto cualquier tipo de recomendación. ¿Qué podemos poner acá? Es un buen día para ser feliz. Qué sé yo. ¿Sí? Una vez que pongo eso, yo puedo mandar, debería poder mandar esto, a ver, donde dice enviar, está. Fíjense que acá me ha armado por mí la URL, ¿sí? Mando enviar, si esto funciona, me devuelve y me dice, usted está alegre. No sé si alcanzan a ver esto acá. A ver si lo podemos amplificar un poquito. No, no me lo deja amplificar. Acá dice alegría. ¿Está? Yo puedo poner un texto mucho más largo que esto. Puedo poner un texto inclusive que sea contradictorio. ¿Sí? Es un buen día para morir, como decía el protagonista de esta película que estamos viendo últimamente. Y me dice alegría, pero me baja ya. No tiene tanto. Para irme Watson, esto tiene un 52% de alegría, a pesar de que yo diga que es un buen día para morir. Y me lo toma como algo positivo. En principio no tiene un límite del tamaño de la frase. Yo puedo poner la cantidad de caracteres que entre. ¿Sí? De todas maneras, está pensado para analizar no grandes textos, sino más bien pedazos cortos de texto. Si ustedes enganchan el servicio de traducción en tiempo real de la palabra hablada, ¿sí? Puede ser en vivo o en un video, eso produce texto. Ese texto lo mandan a este servicio. Puede Watson inferir en tiempo real qué emoción predomina en el speech que está haciendo la persona. Además que no pueda analizar los tonos de la voz, las inflexiones y el volumen de cada palabra. Eso no lo puede hacer en esta herramienta. Existe otra herramienta que sí lo hace. Ustedes vean la sofisticación que tiene hoy por hoy toda esta colección. Bueno, ya un poco yendo para terminar, vamos a la parte realmente complicada desde el punto de vista ético. Personality Insights. Lo que hace esto es, toma tu cuenta de Twitter personal, ¿sí? Vos tenés que exportar 100 tweets, 100 tweets, no 50, 100. Son más, pueden ser más. Los grabás, en el caso del ejemplo que estamos viendo, lo grabás con un archivo de texto que se llama profile.txt, aprovisionás el servicio de Insights, mandás ese archivo de texto que tiene tus 100 tweets últimos, los últimos que vos hiciste. Y ahí tienen que estar tus 100 tweets en profile.txt. Y a vuelta de correo, hace un análisis psicológico, un perfil psicológico de tu persona. Van a decir, esto no puede ser. Si ustedes se fijan, van a ver todos los descriptores que los clasifica a ustedes en función de los tweets. También funciona con
la parte de texto que posteen en Facebook. ¿Para qué sirve esto? Esencialmente para recruiting. Cuando vos ya vas a la entrevista de trabajo, la empresa ya sabe quién sos. O por lo menos tiene bastante armado, porque vos lo pusiste en forma más o menos pública, si está en Twitter o en Facebook. Lo único que tienen que hacer es un web mining más o menos liviano, muy por arriba. Es tu amigo, tu amiga en Facebook, en Twitter, o es amigo de alguien, o vos pusiste algo en público, o tenés un blog. Lo que hacen, lo pasan por acá y sacan un perfil que no es definitivo, pero se acerca bastante a lo que puede llegar a determinar un psicólogo de carne y hueso. Bien, llegamos al final. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, somos todos oídos. Sugiero que pueden tener dos formas, o levantar la manito, que hay un icono de levantar la mano, o directamente hablar si es que lo necesitan. También lo pueden escribir por el chat si no se animan a hablar. Dale. ¿Cómo se llamaba el servicio de inteligencia artificial? Es en realidad IBM Cloud, es toda la infraestructura de nube. IBM Watson hace referencia más bien a los servicios cognitivos. Dentro de lo que es inteligencia artificial, vos vas a tener 16 servicios específicamente de lo que es desde, no sé, machine learning hasta analítica de datos. ¿Sí? Y eso está todo disponible. Algunos de ellos son costosos en el sentido de costo computacional. Entonces no están disponibles tan gratuitamente. Te los dejan probar, pero el número de pruebas que vos podés hacer por mes es muy reducido. En el caso de esto, como vos no le envías grandes tamaños o volúmenes de datos, creo que está limitado a 10.000 caracteres estas pruebas gratuitas, son un poco más flexibles, ¿no? Pero esencialmente con esos 16 servicios, digamos, de una API muy, muy potente en cuanto a servicios cognitivos, ¿no? De inteligencia artificial. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, es posible que después por mail quieran hacer alguna consulta. Seguro. Bueno, Sí, seguro, pueden seguro. conectarse, o si tienen alguna inquietud sobre los ejemplos o sobre el material enviado. Recuerden todos que vamos a grabarlo, esta vez ahora sí, bien. Estamos en proceso de tratar de convertir el video anterior, que lo habíamos grabado mal, y lo vamos a colgar para... María, por ejemplo, no pudo conectarse bien con audio, así que para todos les digo que lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a difundir, para aquellos que no hayan escuchado bien, o vamos a tratar de editar las partes de las caídas de luz y esos problemas que hemos tenido, pero la idea es, en cuanto podamos subirlo. Los certificados de los que hayan participado antes, que todavía no estén del todo bien o que tengan algún problemita, yo recién hoy me estoy reintegrando después de unas actividades, así que los certificados los iré mandando de acá hasta el fin de semana, estos y los anteriores que hayan hecho, salvo los que no lo hayan recibido. Tengo entendido que la mayoría ya los recibieron. Bueno, y cualquier duda, no dejen de consultar. Ahí les dejé mi cuenta de email, tienen la de Carlos, que fue el que mandó la información, porque yo estaba sin luz, cuando él sí tenía luz, después fue al revés. Fue al revés, sí. Sí, sí, no, es que fue un día de demasiado calor, así que bueno, creo que varios barrios se han quedado mal. Bien, les agradezco a todos, especialmente Carlos, por la presentación, la prolijidad y bueno, por haber remado todos los inconvenientes que hemos sabido tener. Y bueno, los esperamos en el próximo webinar, que ya los vamos a difundir dentro de poco. Si no queda más, bueno, Carlos, te queda cerrar la presentación y la grabación, acordate con Cloud. Y bueno, Bueno, muchas gracias a nombre del IEEE Games Technical Committee y del Computational Intelligence Society. bueno, gracias a todos. Y bueno, los esperamos porque esto es un programa de webinar que, si Dios quiere, vamos a poder
seguir ofreciendo con cierta regularidad en el futuro, así que desde ya muy contentos y agradecidos que hayan aceptado el convite. Y cualquier, como dijo Daniela, cualquier duda o consulta que tengan lo pueden hacer al mail en el cual yo les mandé hoy la documentación. Muchas gracias, buenas noches.